tenemos para arrancar de un tsunami? 80 científicos chilenos derribaron todas las teorías en el Congreso de Oceanografía, Física, Meteorología y Clima de Valparaíso. Esto porque comprobaron que después de un terremoto, las olas llegan a la costa chilena en 2 minutos y no en 15 o 20, como se pensaba antes. Que probablemente tiene 2 o 3 minutos antes de que llegue el peor tsunami o el tsunami más cercano. Sin embargo, eso es lo que tenemos que asumir. No podemos decir no, si va a llegar en 15 minutos o en 20 minutos, porque la naturaleza nos ha dicho ya claramente que esto puede ser mucho más rápido. Si están en una zona muy cercana al mar, tengan pensado dónde pueden escapar. El grupo de científicos investigó las causas luego del terremoto 8.4 grados que tuvo epicentro en Illapel el 16 de septiembre pasado. En esa oportunidad, la primera ola llegó entre 2 y 3 minutos después del movimiento telúrico, lejos de los 20 a 25 minutos que demoró en llegar el mar a Copquecura, con el terremoto de 8.8 grados el 27 de febrero del 2010. Depende de varios factores la velocidad en la cual el tsunami llega a las costas. Depende de la magnitud del evento, de la cercanía a la costa, principalmente la cercanía a la costa. Hay sectores de la costa chilena que están más cerca de la fosa o de la trinchera y por lo tanto generan una mayor facilidad que los trenes de onda lleguen más rápido. La precisión del tiempo es fundamental para evacuar a las personas y evitar una tragedia mayor. Por eso, los expertos explican que en Chile hay zonas de ruptura mucho más cercanas que otras a la costa, lo que hace invariable el tiempo en que llega un tsunami tras un terremoto. Hay que ir a un terreno firme, que no sea pasto, sea cemento, y hay que, por lo que yo he escuchado, acercarse a un árbol. Bueno, en realidad yo no le tengo miedo a los terremotos, así que yo creo que lo tomaría con calma y obviamente trataría de alejarme de acá de la playa. Sí es preocupante, pero lamentablemente aquí en Chile es muy probable el riesgo de tsunami, entonces es casi imposible como apaciguar ese miedo como a la emergencia, pero sí, lo más probable es que la gente salga corriendo. No alcanzamos a llegar en 2 minutos al cerro. No, de acá nada. Ni a Cañones, así que... ¿Qué debemos hacer entonces cuando hay un terremoto? Lo recomendable es prevenir. Así que si vive cerca de la costa, diríjase de inmediato a las zonas de altura. La llegada de las olas puede venir en cualquier momento. Ya vamos a estar hablando sobre esto con una experta, pero antes pongan atención, porque la Navidad es una de mis épocas favoritas. Nos reunimos con la familia, adornamos la casa, hacemos regalos y comemos muchas cosas ricas como este exquisito pan de Pascua Ideal, frutos secos. Porque su inigualable sabor lo hace imperdible esta Navidad. Pruébalo en sus 2 exquisitas variedades. Frutas confitadas con ricas frutas confitadas seleccionadas y frutos secos con almendras, nueces seleccionadas y además endulzado con stevia. Pasemos un increíble momento juntos esta Navidad junto a Pan de Pascua Ideal, porque la Navidad ideal la hacemos con amor. Muy bien, fuerte el aplauso para Ideal. Llevemos porque además tenemos tremendas invitadas, te ayudo. Y llévame a mí también. Y te llevo también. Pero oye, este tema es tremendamente importante y nos acompaña Carolina Martínez, que es doctora y geógrafa de la Universidad Católica. Y la verdad es que, Carolina, nos sorprende mucho el que nos digan que esos 15 o 20 minutos que habían antiguamente para arrancar de un tsunami ya no son, que eso se reduce a 2 minutos. ¿Eso es tan así? Sí, lo que pasa es que los organismos en Chile encargados de protección civil han tomado de la evidencia histórica un promedio. Y como promedio hay eventos que van a demorar menos tiempo o más tiempo en alcanzar la costa. Hay que considerar que cada tsunami es único en su naturaleza porque los parámetros de falla, los factores que condicionan la magnitud del tsunami son todos distintos. Además, el mismo terremoto genera cambios morfológicos en la costa, alzamientos, subsidencias, por ejemplo, y la misma realidad, los mismos procesos urbanos van también cambiando la configuración geográfica. Hay transformaciones socioterritoriales, por ejemplo, que hacen también que las pendientes de la costa cambien,
también se urbanicen, por ejemplo, sectores que antes eran ¿Pero por qué, por ejemplo, la mano del hombre en relación a lo que tú estás diciendo de los cambios urbanos y la morfología, digamos, del producto de nosotros, cambiaría la cantidad de tiempo en que tengo que arrancar de un tsunami? Bueno, eso es un aspecto muy relevante porque la mayor parte de la gente toma los tsunamis como si fueran elementos negativos, afecciones, ¿cierto?, que nosotros deberíamos ya erradicar y son procesos, son fenómenos de la naturaleza tal como existen, ¿cierto?, las marejadas, que ya también hemos visto, los huracanes. Pero, Carolina, entonces hay que convivir con ello. Otro aspecto importante que ha sido recientemente conocido, que especialmente la investigación en Japón ha permitido conocer mucho lo que se conoce como vías de evacuación. Entonces, las vías de evacuación toman factores geográficos que han ido cambiando, por ejemplo, impermeabilización de calle, cambio en las pendientes, y eso cambia, por ejemplo, la forma en la cual los trenes de onda llegan e impactan en la costa. Perdón, a ver, perdón si te entiendo, perdón, Connie. Las vías de evacuación que tenemos entonces indicadas en Chile, ¿no son las vías de evacuación que actualizadas o no son las que debieron haber? Es lo mejor que tenemos al conocimiento que teníamos, ¿no? No, y porque no se construyó de acuerdo a eso. Claro, exactamente. Ahí hay un factor clave porque la forma de hacer ciudad o la forma de urbanizar el territorio no ha considerado a la fecha los escenarios extremos que nosotros tenemos por recurrencia histórica. Entonces, Carolina, es que sabéis que me llama mucho la atención porque de repente nosotros siempre crecimos con la idea de que uno tenía más o menos 15 minutos en arrancar. Entonces, en el fondo, cuando tuvimos el terremoto del 2010, hay mucha gente que tenía eso un poco metido en su cabeza. Entonces, esperó, prendió la radio, trató de ver en internet. Entonces, pero hoy día esto cambia sustancialmente todo, porque quizás muchas muertes se podrían haber evitado de que si siempre hubiéramos sabido de que son solo 2 minutos, porque ahí tú no tienes tiempo para escuchar la radio, nada. Lo que se ha hecho es una generalización de los eventos históricos que nosotros teníamos a la fecha. Entonces, sabemos que en otros países, por ejemplo, podemos tener un retroceso instantáneo o un avance instantáneo del nivel del mar, por ejemplo, cuando hay un tsunami local principalmente, y ahí podemos tener 5 minutos, si pensamos en los eventos de 1868, 1877, tuvieron un tiempo prácticamente instantáneo. O sea, pero, Carolina, para entender algo, perdón, así como en términos de ejercicio, si estoy frente a la costa en un edificio y hay un terremoto y no me puedo desplazar durante el mismo, termina, en 2 minutos voy a llegar abajo, quizás es más peligroso, mejor me quedo donde estoy. Sí, ahí en ese sentido la gente que está en edificios, la evacuación vertical puede ser lo más adecuado. Es que eso es el tema, porque yo ahora me pasó eso, exactamente. Estaba en el piso 16 para el terremoto que hubo en Coquimbo, ¿no es cierto? El 16 de septiembre. El 16 de septiembre estaba yo en el piso 16. Me demoré por lo menos 3 o 4 minutos en bajar, después otros 2 o 3 minutos por encontrarme con mi marido y mi hijo, estaba con mi hija chica, y de ahí nos fuimos al cerro, pero nos obligaron a irnos. Y nosotros también pensábamos que a lo mejor lo ideal hubiese sido quedarnos en ese piso 16 esperando el tsunami. Porque la verdad es que entre irnos y estar en el cerro, y en el 16 no te va a alcanzar. Quizás se provoca taco, donde la gente trata de salir en auto, nosotros salimos caminando, pero y ahí la ola te podía ir agarrado. Claro, era más peligroso. Si yo hubiese estado en otro edificio, el edificio del lado me habría agarrado. Sí, es que eso es un aspecto importante porque nosotros hemos estado avanzando mucho en la simulación numérica, por ejemplo, de tsunamis. Tenemos gente experta que ha ido reconstruyendo de antecedentes históricos el cómo debería haber sido un tsunami, por ejemplo, prehistórico o de los años 1800. Recordemos 1868, 1835 en el sur, que son los eventos extremos conocidos. Sin embargo, a algunos cuesta validar esos efectos porque no hay información geohistórica. El tsunami de 1730 en la zona central hasta hace pocos años era un total desconocido, hasta que científicos comenzaron a recopilar antecedentes en crónicas españolas, tuvieron que viajar a Japón, viajaron a España, y ahí se encontraron la evidencia de que sí había generado efecto, y por lo tanto se cambió el escenario extremo, y hoy podemos ver, por ejemplo, cartas de inundación por tsunami de Valparaíso y Viña que distan mucho de las cotas de inundación que nosotros tenemos. Pero Carolina, en ese sentido, un poco lo que plantea la Carola, eso quería llegar. Hay súper poca cultura, porque por ejemplo, la otra vez tuvimos un experto en urbanismo, y decía que nuestras construcciones están muy bien dadas para los sismos y también para los... Obvio. Entonces, de alguna manera, la evacuación vertical, que lo acabo de entender,
conviene mucho más en relación al tsunami. Claro. Y resulta que no se hace, claro. O sea, piensa que aquí es al revés, es correr un riesgo. Claro, es que ahí todavía falta empoderar a la población y principalmente es una responsabilidad que tienen la junta de vecinos, la persona que es jefe de hogar y que tiene que proteger entonces a lo suyo, conocer el lugar en donde habita, conocer. Y si no está esa información, exigir esa información a las municipalidades. Lo que pasa es que la información ha ido cambiando, porque eran 15 minutos hasta hace una semana y ahora son 2. Entonces, de alguna manera hay que hacer como una especie de mea culpa desde la ciencia, no, la autoridad. Y se presta confusión, lo que también es grave. O sea, de alguna manera hay que empezar a dar información única. Hoy ahora es la primera vez que yo escucho de la evacuación vertical, que me parece súper lógico. Yo también. O sea, siempre es como, bajen y tenemos que correr, irnos hacia arriba. O sea, donde no está el mar, ¿no es cierto? Para volver a subir. Pero claro, o sea, evacuación vertical me hace como mucho sentido. ¿Nos falta educación en ese sentido, Carola? Falta mucha educación y también hay que recordar que el evento del norte, la gente reaccionó por su propia información. Sí. Entonces los medios de comunicación también han generado un efecto bastante importante para que las personas tengan esa información y si no la tienen, traten de buscarla. Desde el punto de vista de la cultura de la prevención, todavía nos falta mucho camino que recorrer, principalmente porque hoy en día hay municipios que no pueden costar, por ejemplo, estudios fundados de riesgo o simplemente no tienen esa información y por lo tanto hoy en día es de alta necesidad, es de alta prioridad. Si la gente no sabe, por ejemplo, dónde están las vías de evacuación, dónde está su cota segura, su lugar seguro, es imposible que nosotros tengamos una reducción del riesgo de desastre. Claro. Y eso, el urbanismo, la planificación del territorio, tienen un rol fundamental. Es decir, no podemos hacer una ciudad sin primero considerar las vías de evacuación. Y hoy en día lo hacemos. Te queremos agradecer que haya estado con nosotros hoy día, Carola Martínez, tremenda doctora y geógrafa de la Universidad Católica, aquí en Mañana.